una persona dedicada a su trabajo de escribir, de investigar, de publicar, ¿verdad? Pero también no una persona conformista, sino un transgresor de los modelos literarios o estéticos que hay. ¿Por qué? Porque todo es transformación constante, nada se detiene, todo se está transformando. Entonces, si no se entiende que todo es movimiento, que todo es constante movimiento, y si no se entiende que cada llegar es principio, que se finaliza una etapa, pero se sigue en otra, ¿no? Y eso lo podemos muy bien definir en el modelo educativo nuestro. Se pasa de kinder a primer grado, se termina primero, pero no se termina la educación, continúa en segundo, continúa en tercero, se termina la primaria, se pasa a secundaria y después a bachillerato, luego a la universidad. Luego de la universidad se va a la vida, a emplear lo que se estudió en las universidades y todo lo que se estudió en el proceso educativo. Ese es el proceso dialéctico, ¿no? Eso es lo que yo planteo en mi obra, y eso es como yo me considero un transgresor de leyes, un transgresor de modelos estéticos, un transgresor de modelos literarios, y hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque la vida es más ancha que cualquier teoría. Bueno, un gran compromiso, porque todos quedamos marcados por esa matanza de 1932, que no fue la primera en nuestro país, porque resulta que años después de la firma de la fallida independencia del 15 de septiembre, que ahí mismo dicen en esa acta de independencia, dicen los llamados próceres, ¿no? Dice, hay que darla a conocer nosotros antes de que la haga de hecho el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo centroamericano estaba en combustión libertaria, ¿no? Ellos querían una verdadera independencia que no la hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Entonces, claro, todos esos movimientos se van. Yo lo trato muy bien en mi libro Los herederos de Farabundo, y en un trabajo que acabo de terminar también sobre Anastasio Aquino. ¿Cómo es que después de 1821, en 1833 hay un levantamiento de Anastasio Aquino, precisamente porque les estaban quitando la tierra? O sea que ese problema, que es el que existe todavía acá, entonces, y 100 años después es el 99 años después, es el levantamiento de 1932. Entonces, ¿eso qué representa? Justamente que aquí ha sido el problema de la tenencia de la tierra en un paísito tan chiquito, que es el contexto mesoamericano, que nos marca a nosotros. Y la matanza del 32, a mí, en lo personal, porque yo nací 6 años después del 32, ¿no? Y yo no podía hablar de estas cosas, yo tenía temor, y en mi casa había temor de todo eso, en todas las casas había temor. O sea que trataron de meternos miedo al asesinar a los tantos miles de salvadoreños que hubo allí, pues, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso nos marcó, y además eso también ha diseñado un modelo de estudio no profundo de la historia nuestra, porque se nos ha negado que estudiemos la historia. Por eso es importante que estemos haciéndolo aquí, ante esta memoria histórica de los asesinados después de esa matanza del 32. Aquí estamos viendo otra matanza que hubo. ¿Por qué? Pues porque este sistema injusto está basado justamente en la matanza de los que promueven la cultura, los que promueven la economía, los que promueven el mejor sentido social. Eso es lo que hay que recuperar, pues. Y lo hemos recuperado con la firma de los acuerdos de paz. No, la firma de los acuerdos de paz nadie los ha cumplido, nadie, es mentira. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu entreguista que tiene el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Esa es la marca que recibimos nosotros de la recién matanza de 1932 a lo que se conoce de nosotros la generación comprometida. Ese es el verdadero sentido de las cosas, y esa es la verdadera responsabilidad que tenemos como salvadoreños que queremos a este país, que lo queremos para mejorarlo, no para que lo sigan explotando los que lo han venido explotando hasta la fecha, desde el desencubrimiento del 12 de octubre de 1492. Bueno, decíamos al principio que me inspiró la vida, el vivir, y además fue una condena para mí, una condena y una salvación. Entonces yo he asumido mi oficio y toda mi
mi vida la he dedicado a ello. Pues, cuando he tenido que ser funcionario, por ejemplo, en la universidad donde más tiempo laboré, que fui hasta secretario de extensión universitaria, jefe de consulta externa también de la universidad, consultor de la rectoría de la universidad. Yo siempre trataba de tener unas horas en el día para leer, para estudiar, para hacer apuntes, para escribir, para revisar lo que he escrito, ¿no? Porque soy muy obsesivo en tratar de ser, muchos me acusan de ser bastante formalista porque cuido mucho la forma, pero también los contenidos me determinan la forma, entonces la disciplina. Es decir, muchos creen en el proceso de la inspiración, pero la inspiración es un oficio. Si no hay oficio no hay nada, en todo. En todas las profesiones, en todos los oficios, en todos los deportes, en todo, hay un oficio, hay una profesión. Si no hay disciplina para ello, no hay nada, es mentira. Claro, pueden haber cosas geniales que se producen de momento, pero es por una acumulación de energía, y cuando se suelta esa energía es que aparecen las cosas que aparecen, pero luego se tiene que trabajar en ello. Y hay múltiples ejemplos al respecto, ¿verdad? En diversas lenguas. No las menciono porque no vamos a hacer un directorio telefónico. Los temas que me están molestando la conciencia, ¿verdad? Porque si uno no tiene una conciencia crítica no puede hacer nada. Precisamente a eso obedece justamente el ser siempre cuestionador de cosas, ¿no? El estar siempre alerta de lo que está sucediendo, el no conformismo, por ejemplo, tener conciencia crítica en no se desvaya. Muchos se alegran de lo que acabo de decir, por ejemplo, de las lempitas, pero yo creo que a las lempitas hay que darles un contenido salvadoreño, que está bien que la tecnología que nos tiene que servir del mundo para acá hay que traerla, de acuerdo, pero los contenidos tienen que ser nuestros, nuestra historia. Tenemos una historia, tenemos un pasado que es presente, y con lo mejor del pasado y lo mejor del presente se hace el futuro, que son ustedes, ¿no? Y ahí están los niños, eso es lo que están recibiendo. Eso precisamente es parte de la conciencia crítica para escribir. Y toda la gente que ha escrito, ha hecho cosas, ha planteado esto que estoy diciendo. Por eso se estudian las escuelas pasadas, por eso estudia el pasado para ver cómo los anteriores nuestros, los antepasados nuestros enfrentaron su realidad y qué realidad de ellos nos está presente, porque el pasado es presente. Si nosotros no podemos olvidar, por ejemplo, la ley de extinción de ejidos, que fue lo que produjo la matanza del 32 en Izalco, que ya había sido un antecedente a la matanza que le hicieron a los no muertos y a Anastasio Aquino. Ese es presente, pues. Claro, quieren que se olvide, como esto, insisto otra vez aquí donde estamos. Pensar bien. Esa es la ideología mejor, pensar bien, ¿verdad? En solidaridad con los demás, ¿verdad? Y yo no me encierro, si estoy hablando de que soy rebelde, entonces yo voy a tener una ideología, voy a ser dogmático. No, yo no soy dogmático ni sectario. Ciertos católicos son dogmáticos. El dogma de la Virgen, y eso no se discute. Y yo, ¿por qué voy a hacer el dogma de la Virgen? Si yo he estudiado la religiosidad de los pueblos originarios, que hay un mestizaje con el catolicismo, por ejemplo, o el cristianismo. Y está dicho en mi libro Misa Meeting, publicado en Argentina. Ahí está explicado ese proceso del dogmatismo, sea de izquierda o sea de derecha. Porque el dogmatismo de izquierda fracasa como fracasó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahí fue la burocracia que empobreció el sistema que había vertebrado muy bien Lenin, por ejemplo, ¿no? Hoy Cuba está transformándose, porque ya se dieron cuenta que esa etapa ya la rellenaron, ya la cubrieron. Y ayer que estaban cumpliendo los 90 años del comandante Fidel, están llegando a otra etapa. Pero todavía los hallazgos de Cuba en medicina y en educación nos pueden servir a nuestra América, pero ellos tienen que transformarse eso, porque todo es una constante transformación. Ese es el proceso dialéctico. Ahí es donde se plantea lo que yo planteo en ese sentido, ¿no? O sea que cada llegar es principio. No me voy a quedar con los goces pasados. Sí, los goces pasados le sirven a uno. Recordar es vivir, suele decir la gente cuando les gustan los boleros, ¿no? Que a muchos nos gustan los boleros, ¿verdad? Pero claro, lo importante es entender el proceso dialéctico, que todo es constante movimiento, que nada se detiene y que cada llegar es principio, como dije al principio. Es decir, hago uso de los giros lingüísticos del español que hablamos en El Salvador.
Hay una anécdota, por ejemplo, de Damaso Alonso, que fue jurado de un libro mío que publicaron en la colección Premio Leopoldo Panero de España. Y dice que él me mandó una nota con un amigo de que a él le llamó la atención de que yo usara ciertos giros que en España son una problemática, ¿no? Como por ejemplo, nosotros decimos, qué viento para joder. Así decimos, no jodas, así decimos, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Por joder. Y claro, joder en España es el coito. Joder al español es el coito, es la pareja, que se unen sexualmente hablando, ¿no? Pero yo mucho en mi libro, todo el códice, hago estos giros, y allá en España fue un problema eso, porque había eso. O por ejemplo, cuando hablo, es que este es un cipote jodión, y cipote en España es el pene. Entonces, si es el pene y es jodión, que allá es el acto sexual, entonces era una barbaridad. Pero aquí si alguien le dice que es un cipote jodión, el cipote se siente feliz. Bueno, esas son anécdotas y son esos giros lingüísticos del Salvador que hay que gozar. Yo los gozo, pues. Y toda mi literatura, y la mejor literatura de nuestro país, Salarrué, ahí donde está la galería de Salarrué, él usó esos giros lingüísticos, ¿verdad? Que son los que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿y dónde vas? Por ejemplo, hay una anécdota con unos amigos teatristas argentinos. Entonces, por molestar, yo sabiendo qué quiere decir concha, de Colombia para abajo, les dije, vamos a tomarnos un cóctel de conchas. Entonces están todas las actrices argentinas, ¿y cómo que vamos a comer conchas? Sí, vénganse. Y cuando van viendo allá, había el rótulo por allá arriba, decía conchódromo. Entonces todas se tomaron una foto en el conchódromo. Y las mujeres ahí más felices, ¿por qué? Cuando mandaron las fotos a sus casas, a Argentina, a Colombia y a Chile, que habían comido conchas, y allá concha es el sexo de la mujer. Entonces habían comido sexo de mujeres aquí. En El Salvador se comen sexo de mujeres. Es decir, esas cosas tan preciosas cuando uno viaja y se da cuenta que es, bueno, hay que gozarlas. Ese es lo que yo uso también, el sentido del humor. Si no hay humor, si no hay sentido del humor, entonces uno se hace más aturrado, pues, ¿verdad? Entonces, claro, los años lo van aturrando a uno. Yo, por ejemplo, ya llegué al club de los 70, entonces ya tengo que ver las cosas de otra manera, pero aún así yo gozo. Entonces, eso es lo que trato de incorporar. Hay un libro mío que se llama El Mester de Picardía. Y entonces este Mester de Picardía parte del Mester de Clerecía y del Mester de Juglaría. Vaya, las juglarías son los juglares, pues, y el de Clerecía son los académicos. Entonces hago una unión y saco el de Picardía. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo es pícaro. O no es pícaro la gente, las mujeres que hacen las pistolas de Hilo Vasco. Ese es el sentido del humor, pues. En mi libro, La historia de la pintura, ahí pongo yo unos muñequitos, como expresiones de arte popular visual, las sorpresas. Eso es parte del sentido del humor. En la historia de la pintura pongo esas cosas, tener ese sentido de las cosas. Eso no quiere decir que no debamos tener disciplina, claro. Hay que tener disciplina para todo, pero usar el lenguaje que usa nuestra gente, pues. Por eso no nos dejan publicar en la gran prensa enana. La gran prensa enana no quiere que se discutan estas cosas a plenitud. ¿Por qué? Porque ellos son ocultadores de una realidad que es lacerante para todos los buenos salvadoreños y las mejores salvadoreñas también. ¿Tiene alguna anécdota que nos podría comentar con algún escritor, por ejemplo Roque Dalton? Yo la cuento en un libro también que está inédito, que se llama La última tarde con Roque, testimonio de testimonios. Ahí cuento, una vez teníamos que hacer unas actividades en Santa Ana, y él era un poco conflictivo con algunas estructuras a lo que él pertenecía, ¿no? Cada uno de nosotros pertenecía a diversas estructuras orgánicas. Entonces me dijeron a mí, mira, tú vas a ir a Santa Ana, sí, yo voy a ir. Y lo cuento en ese libro, ¿no? Entonces, mira, fíjate que creo que tiene que ir a hacer también unas actividades allá. ¿Se puede ir contigo? Sí, Leo, pero nosotros nos vamos a las 2 de la tarde y regresamos a más tardar a las 9 de la noche. Ah, no, no es problema, queda toda la tarde para que sea, ¿sí? Entonces, cuando llego a Roque, le digo, mira, Roque, vamos a ir, pero quien va a manejar es mi novia, le digo. Entonces tenemos que regresar con ella a las 9, porque va a ser un problema si venimos acá. No, mejor te preocupes, y como aquel era así. Entonces nos fuimos a Santa Ana.
Al nomás llegar allá como a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, se me extravió. Y claro, yo no lo podía dejar. Y bueno, cuando va apareciendo era las 12 de la noche, allá mismo en Santana. Cuando regresamos, claro, en la casa de la que hoy es mi esposa, estaban sus papás, era la única hembra de 3 hijos, que llegaba a la 1 de la mañana y todos los vecinos ahí dándose cuenta pues de qué pasaba, que ya no iban a decir que era, no solo, que ya era marinovia. Entonces, claro, pero como Roque era simpatiquísimo, mis suegros, que ya no existen, por supuesto, y yo ese libro lo escribí después de que ellos se habían muerto, porque contaba esto que estoy contando, está escrito, pues. Entonces le digo, ve cabrón, le dije, ya lo que has hecho. No, mira, no te preocupes, no, ¿cómo? Ya llegamos, claro, ella iba a ver qué pasaba, pues. Entonces ya llegamos y estaban los 2 viejitos esperándola y se armó el gran perequete. Pero como Roque era simpatiquísimo, ¿no? Era un hombre que él llegaba a un lugar y a los 10 minutos estaba rodeado de gente porque estaba contando chistes, era un gran comunicador, pues, ¿verdad? Y era simpático y todo lo demás. Entonces empezó a hacer eso. ¿Qué pasó ahí? Resulta que yo tenía una casa de refugio y como yo no lo podía llevar a él donde lo iban a esperar, porque había ciertas reglas de no conocer muchas cosas, que se llama clandestinaje eso. Entonces yo le llevé a donde yo estaba. Claro, esa casa se quemó. Se quemó quiere decir que ya no podía ir porque él iba a hacer el relajo que siempre hacía, pues el cabal. Ahí quedó, pero es una cuestión muy importante porque yo lo pongo de muestra de la vitalidad de Roque, los conflictos que siempre armó, porque por eso lo asesinaron, ¿no? Es mentira todo lo que dice, yo ahí lo cuento, es un documento ese libro, por eso se llama Testimonio de Testimonio, porque tengo todo en base a documentos y uno de esos es este. Y antes de hablar en público de esta anécdota, por ejemplo, yo le leí a mi señora el libro y le dije, mira, lee esta parte donde tú juegas, porque ella era la motorista de nosotros cuando andábamos haciendo lo que teníamos que hacer. ¿Qué era? Bueno, eran muchas cosas, ¿verdad? Dentro de esa fue esa que nos sucedió con Roque, que íbamos a Santa Ana y que nosotros a los compañeros de Santa Ana que nos recibían para estas actividades culturales dentro de una organización que se llamó Juventud 5 de Noviembre. Juventud 5 de Noviembre que hizo toda una cantidad de actividades en muchos años, hasta los años 70 del siglo pasado. Estamos hablando desde los 59, 70 del siglo pasado. Entonces, y claro, había que tener sumo cuidado en algunos aspectos para cuidarse, ¿no? Esa es una anécdota de Roque que la tengo registrada en ese libro, como repito, que se llama La última tarde con Roque, Testimonio de Testimonio, y pongo documentos serios ahí de tipo político, ideológico, y le pongo el dedo a los que lo asesinaron, pues, porque eso hay que decirlo. Es que no puede ser que quede un asesinato impune, pues. Si hay gente que confesó, que dijo que era error de juventud, no, era un asesinato y no hay más. Parte de las luchas ideológicas que están todavía sufriendo las izquierdas en nuestro país, de las cuales todos los salvadoreños somos sus víctimas, ¿verdad? Eso hay que plantearlo y hay que aprender a plantear estas cosas. Se deben de aprender y esto es parte de la comunicación. La verdadera comunicación, no la comunicación que hace la dictadura mediática de los medios masivos de comunicación, impresos, televisivos, radiales, etcétera, etcétera, o Facebook o WhatsApp y todas esas cosas que están en estos momentos de moda, ¿no? Esto no son Twitter, como dice unos amigos por allá en el sur. Escritura. Que sea honrado consigo mismo. Porque si uno no es honrado con uno, no va a ser honrado con los demás. Y la mejor fórmula de sentirse honrado o plantearse la honradez es mirándose ante un espejo. Uno así en el espejo, todos los días. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere hacer? Y mirarse los ojos uno mismo. Ahí no se puede engañar uno. Estando solo, por supuesto. Entonces, esas son maneras de esto antes lo hacían los sacerdotes con la famosa confesión, ¿no? Que lo hacían confesarse a uno. ¿Por qué confesarle uno a un cura las cosas? No, eso no puede, ya no. Para eso se inventaron los psiquiatras y los psicólogos, ¿verdad? Y para eso apareció el subconsciente inventado ya en la escuela de Viena, ¿verdad? Que fue lo que le faltó a Marx, que descubrió los engranajes económicos, pero le faltaron los engranajes interioristas de la persona humana. Entonces, ser honrado. Si uno es honrado con uno, va a ser honrado con los demás. Si uno es honrado con uno, entonces la escritura requiere honradez, aún hasta para comunicar, sea lo que fuere. Nosotros vemos, por ejemplo,
qué tipo de periodismo se hace en los medios masivos de comunicación. Es un manipuleo, y no solo en El Salvador, sino que en el mundo. Las grandes transnacionales lo que quieren es seguir manteniendo las injusticias de este sistema capitalista. Ya no se puede dar. La misma naturaleza nos la estamos acabando. ¿Por qué? Por el consumismo depredador. Si nosotros no nos ponemos claros en eso, con nosotros mismos, entonces no hay honradez. Y debe de haber honradez, coherencia con esa honradez también. Sabiendo que hay muchos que no quieren entender eso y ocultan. Y que aquí hay falsos valores, que son los falsos valores que nos enseñan aún en los modelos educativos. ¿Por qué en los modelos educativos? Como el de El Salvador, por ejemplo, que no ha mejorado desde el gobierno anterior del Frente, no ha mejorado en absoluto. Entonces resulta que allí se está repitiendo en el modelo educativo las injusticias en lo económico, en lo social, en lo político, y lo jurídico lo justifica. Ese es el punto, darnos cuenta de eso. Entonces, para eso se requiere honradez, coherencia, cohesión. Y si no se tiene eso, ¿qué se va a escribir? Seguir engañando a la gente, seguir engañándose uno, como se está engañando todo lo demás. Ese es el punto. A eso es lo que hay que hacer. Claro, eso cuesta, pues, porque también no toda la gente cae bien si es muy honrada, si es honrada. ¿Qué dicen, por ejemplo, cuando alguien llega a un gobierno? No, si ese pendejo estuvo ahí y no robó. Esa es la justificación. Y eso es lo que está pasando hoy con los burócratas que están gobernando este gobierno, pues, que están repitiendo todas las injusticias que recibieron ellos cuando tomaron el gobierno hace tantos años. Entonces, claro, eso hay que mirarlo, pues. Claro, el hombre es animal de costumbres, las mujeres son animal de costumbres. Entonces nosotros nos acostumbramos y hemos recibido un país con toda la podredumbre que tiene, y lo que están haciendo esto es administrando la crisis del sistema, administrando la crisis del modelo. Eso, darnos cuenta de eso. Eso es tener conciencia crítica. Para eso se requiere cohesión, coherencia. Claro que cuesta, pues. Uno no puede obtener muchas cosas que quisiera, pero bueno, ¿qué es lo que se quiere? Ser honrado con uno mismo, hacer las cosas como deben de hacerse, o figurar. A mí no me interesa la figuración, a mí no me interesan las primeras planas, a mí no me interesa sino sentirme bien y que yo puedo decir las cosas. Pueden inventarse cualquier cuestión, pero estoy seguro que les va a costar demostrar lo que no es demostrable, porque yo trato de ser lo más coherente posible con lo que yo hago, con lo que yo quiero, con lo que les sirve a los demás, porque aprendí eso, la solidaridad. Porque hemos recibido un entrenamiento, no educación, para ser egoístas, para ser egotistas, para no ser nosotros humanamente lo que debemos de ser, fraternales. Ese es el punto, eso es lo que deben de hacer cualquiera que se dedique a escribir, a pintar, a hacer música, a actuar en el teatro, o a actuar en la danza, o a ser investigador, o a ser comunicador de cualquier materia de comunicación, en cualquier medio técnico, científico o estético que le corresponde hacer. La escritura actual en El Salvador, como medio de comunicación, por ejemplo, los que siempre han usufructuado la comunicación para dominarnos están haciendo buen uso de la tecnología de punta. Los que queremos vertebrar una conciencia de lo nacional todavía no estamos en posibilidades de tener y de hacer buen uso de los medios masivos de comunicación. Por eso, cuando hay una oportunidad como esta que me permiten ustedes de estar diciendo lo que estoy diciendo, es parte de buscar los mejores mecanismos de comunicación. Eso es en cuanto a la cuestión técnica, científica, o la tecnología y ciencia de punta, ¿no? Para la cuestión de la comunicación. En cuanto a la escritura propiamente como comunicación, ya sea la literatura o ya sea en otros medios de comunicación, yo creo que hay un poco de crisis. Hay un poco de crisis porque toda la sociedad salvadoreña, después de la posguerra, no ha logrado recoger su destino. No ha querido recuperar su destino. La izquierda tiene una cantidad de contradicciones dentro de sí y para sí, como la derecha también tiene un viejo discurso que ya no le sirve para nada. No podemos ignorar que ambas posturas, y las digo así aunque no me gusta, pero es para que nos entendamos, ¿no? Que ambas posturas ideológicas, ideologizadas en lo político, en lo económico y en lo social, como en lo jurídico, están en crisis. Y una muestra es el papel que juegan las instancias jurídicas, se multiplican en los sistemas educativos para justificar todas las injusticias en las cuales está basado este sistema. Eso es lo que está enfrentando la creación de literatura, de pintura, como de teatro, como de otras estéticas de comunicación, ¿verdad? Entonces, tenemos crisis al respecto, claro.
Hay una escritura que está muy bien esperando que se le dé una buena continuidad, como es esto del testimonio, ¿no? La literatura testimonial tiene aquí grandes posibilidades de desarrollarse. Y ahí juegan un papel precisamente la nueva comunicación que están estudiando ustedes. Es decir, ocupar todos los mecanismos de comunicación para que esta memoria histórica la participen con todos y todas los salvadoreños y en el mundo también. Por eso es importante hacer este tipo de cosas en estas actividades, ¿no? Es decir, ocupar el menor resquicio que nos permite este sistema injusto que padecemos todavía y que está en crisis y que no se puede obviar y que además la crisis es mundial porque el capitalismo al globalizar sus transnacionales, su capital, también universalizó la injusticia y la miseria y el hambre. ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en el mundo por segundo, por minuto, en las cosas militares? Más de 100 millones. Hombre, pues ¿qué se podría hacer con eso? Veamos la crisis de comunicación que están en Estados Unidos, por ejemplo, con la matanza de los afrodescendientes norteamericanos. Eso es parte de los contenidos de la crisis que hay allá. Así como en Estados Unidos, así tenemos la crisis acá. O sea, hay que mirarnos en el contexto, por eso hablaba del contexto antropológico. Nada está suelto, todo tiene encadenamiento. Eso es el punto que no han descubierto. Por ejemplo, a nivel de literatura, los muchachos jóvenes y las muchachas jóvenes están haciendo cosas de tipo formal, pero todavía les falta asumir esa conciencia crítica que hemos hablado. Y se requiere, como los comunicadores que están haciendo radio, los comunicadores que están haciendo televisión, o los comunicadores que están haciendo cine, o fotografía, o teatro, o pintura, lo que sea, necesitan que se integren a esto. Que no se fijen solamente en las crisis formales. Hay las crisis de historia, de historicidad, de contenido, de memoria histórica que necesitamos nosotros vertebrar. ¿Para qué? Para alcanzar lo que queremos. La utopía es ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? A eso me refería también cuando hablamos de la cuestión dogmática, ¿no? La cuestión no es, se terminó la utopía, fin de la historia, no. Fin de una historia. Pero la utopía sigue, ¿por qué? Porque la utopía es ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser feliz? Si los más felices son los niños, porque como ellos no... Pero conforme vamos creciendo, se va perdiendo un poco de felicidad. Hay un momento de angustia como es la adolescencia. Hoy estamos en esa angustia y todo El Salvador es adolescente. Está la gran angustia, ¿por qué? Porque no son ni totalmente niños ni totalmente adultos. Entonces está ese problema. Tanto las mujeres como los hombres. En esa crisis que estamos es donde tiene que plantearse bien la conciencia crítica. A partir de la historia para lo que queremos hacer. Bueno, la generación comprometida es un núcleo de ciudadanos salvadoreños que empezamos la actividad por los años 50, mediados de los años 50 del siglo pasado. Ahí se dieron muchas expresiones estéticas como literatura en sus diversas ramas. Poesía, cuentos, novela, ensayo, teatro, y varios híbridos de todo ello. También se produjo, y dentro de estos escritores que hicieron literatura, está Roque Dalto, Roberto Armijo, Manlio Argueta, Tirso Canales, Mercedes Durán, Menéndez Leal, quien les habla, y otros muchos más que están en mi libro La Generación Comprometida. Pero también no solo fue una expresión literaria, sino que fue una expresión cultural, en cuanto que hubo pintores también ahí, como Carlos Cañas, el maestro Carlos Cañas, el maestro Camilo Minero, que el próximo año va a cumplir 100 años en noviembre, el 11 de noviembre cumple 100 años de nacimiento Camilo Minero, Luis Ángel Salinas y otros pintores más que se incorporaron al compromiso de hacer un arte al servicio de la nacionalidad, de la salvadoreñidad toda. También hubo músicos que se incorporaron con nosotros y le pusieron música, por ejemplo, a textos nuestros, como Esteban Cervellón, que estudió en Italia y luego dirigió la Sinfónica de El Salvador, como luego fue a dirigir la Sinfónica de Jalapa en Veracruz, en México, allá donde está el Tajín, que mencioné con el Chipetotec. Entonces todos esos, hubo música, hubo pintura, hubo teatro también, se hizo gente de teatro, actores, actrices actores como Roberto, y autores de teatro como Roberto Arturo Menéndez,
y otras gentes más, ¿no? En mi libro está toda la lista de las personas que hicieron. O sea que fue una eclosión cultural, una cuestión antropológica, una sociología del arte que se produjo entre los años 50 hasta la fecha, pues que todavía, y luego ese grupo se dividió en dos. El compromiso que fue entendiéndose que se iba mejorando conforme dialécticamente nos desarrollábamos, y los que se plegaron al sistema, porque siempre hay gente que se plega al sistema, ¿no? Que le sirvieron a las dictaduras militares como Waldo Chávez Velasco, como Irma Lanzas, por ejemplo, y ahí dentro de ellos cabe gente como Manlio Argueta, que está fluctuando entre servirle a Paco Flores, que lo nombró en la Biblioteca Nacional, y luego estar ahí más o menos hablando del compromiso, pero ya él con los años se va poniendo ahí. Claro, habemos los otros que continuamos contestatarios, como se puede ver en esta cosa, y lo demuestro en ese libro, publicado a finales de los años 90 del siglo pasado, donde es una recopilación con documentos, donde transgredo precisamente las fórmulas que nos enseñan en las academias de las universidades para aprender y enseñar la literatura, o la semiótica de la literatura. Ahí voy ocupando, poniendo documentos, noticias de periódicos, cómo fue el contexto antropológico en el cual se desarrolló esta generación comprometida.